Algo que muchos siempre se preguntan es cuando Jimin está celoso. En varias ocasiones hemos hablado de los celos de Jungkook, porque él suele ser más evidente respecto al mostrar sus emociones en estos casos. Cuando ve a Jimin interactuando con cualquier persona, cuando lo ve sonriente o cuando no le presta atención, siempre vemos los gestos e incluso las acciones de Jungkook demostrando que claramente está celoso. ¿Pero qué pasa con Jimin? ¿Alguna vez hemos visto a Jimin celoso? Pues la respuesta es que sí. Y vamos a recordar uno de esos momentos donde tenemos celos, diversión y nerviosismo. Para los que nos recuerdan, esto pasó en una transmisión en vivo, originalmente que parecía algo casual. Estaban todos los miembros después de un concierto: Tae, Hobi, Jimin y Jungkook. En ese momento, todos estaban conversando y recordando momentos dentro del concierto, todo lo que vieron, todos los momentos divertidos con ARMY y entre varias cosas. Ahora, ¿dónde comenzó el momento donde nos damos cuenta de los celos de Jimin? Bueno, todo comenzó cuando los chicos comenzaron a recordar, como dije, las pancartas que estaban entre la multitud. Entre risas, Jungkook menciona una en particular que captó su atención. Una pancarta que, según sus palabras, decía: Jungkook, cásate conmigo. Este fue un comentario inocente, porque para los que no saben, en ese momento se había puesto de moda que molestaran a Jonggi con Jonggi, cásate conmigo. Esa frase se volvió tan popular que incluso lo comenzaron a usar con los otros chicos. Es por ello que Jungkook lo menciona en ese momento, porque era una frase peculiar y que le daba mucha gracia que mencionaran su nombre en ello. Como dije, fue un comentario inocente, pero aquí lo interesante fue la reacción inmediata de Jimin al escucharlo. En cuanto Jungkook pronunció la frase, Jimin inmediatamente miró hacia arriba, como pensando y analizando la situación rápidamente. Luego, con una expresión que incluso podríamos decir que al inicio era seria, le preguntó a Jungkook: «Entonces, ¿tú qué has decidido?». La pregunta fue tan directa como inesperada que hizo reír a Tae y a Hobi. Ambos se lo tomaron a la ligera, pero al parecer había algo un poco más profundo, ya que como nunca la insistencia de Jimin apareció hacer frente. Mientras los demás se divertían en la situación, Jungkook no supo qué responder. Realmente parecía nervioso. Dio una sonrisa, pero como digo, nerviosa. Él giró la cabeza y miró a Jimin con atención y dijo: «Solo lo vi». Jimin estaba tan insistente que volvió a insistir y dijo: «Entonces tienes que decidir ahora». Podrían estar esperando una respuesta. Esta frase realmente parecía tener doble sentido. Por un lado, parecía que estaba bromeando sobre la respuesta de matrimonio que Jungkook leyó en la pancarta de una fan, pero por el otro, parecía estar esperando que Jungkook diera una respuesta negativa a esta propuesta, como dar a entender que no le daba importancia. Jungkook respondió con evasivas: «No hace falta que diga que no o que sí». Jimin dijo nuevamente: «Contesta». Era claro que Jimin buscaba una respuesta, pero Jungkook no quería darla directamente. No sabemos por qué realmente esta situación fue tan graciosa como confusa, porque repito, la actitud de Jimin no era normal. Él no suele ser tan insistente en este tipo de temas. Cuando se decía anteriormente de Jonggi, cásate conmigo, Jimin no reaccionaba de esta manera. Él simplemente sonreía ante la situación. Todos se reían. Por ello fue gracioso y algo extraño que cuando Jungkook dijo que lo leyó con su nombre, Jimin reaccionara de esta forma. Realmente fue algo que no podríamos decir que cuestionaríamos,
pero fue extraño dentro de la actitud de Jimin. Pero claramente aquí no acaba todo. Hay algo más que nos llamó la atención. Y es que cuando Jimin se da cuenta de sus acciones y de sus palabras, simplemente sonríe, como si en ese momento se hubiera olvidado de las cámaras. Es que su reacción realmente nos da mucho que pensar, la manera en que como cuando se da cuenta de toda la situación, no sabe a dónde mirar ni sabe cómo sonreír. Siento que ni siquiera puede mirar a la cámara, por más que sea simplemente una cámara y no realmente muchas personas frente a él. Esto realmente nos deja a entrever que él no pensó mucho lo que dijo, simplemente se le pasó por la cabeza y lo soltó. Esta escena es especial, no solo por la dinámica que podríamos denominar como celos, sino el nivel de confianza y conexión emocional que comparten. Jimin se sintió en la libertad suficiente como para expresar sin filtros lo que pasó por su mente, algo que no muchos suelen hacer, y por otro lado, la forma en la que Jungkook lo miró, sin molestarse, sin reírse, solo observando la reacción de Jimin ante esta situación. Al final fue algo divertido y algo poco diferente para los dos, porque repito, esta acción, estos momentos de Jimin no son algo que se suele ver con frecuencia, es algo que pasa pocas veces. Y pasa algo similar con otra situación donde cuando Jimin estaba en una transmisión en vivo, muchas personas comenzaron a presentarse como soy la esposa de Tae, soy la esposa de Namjoon, soy la esposa de Jonggi, y Jimin le saludaba diciéndole hola cuñada a cada uno de ellos. Realmente se lo tomaba muy a la ligera y entre risas. Pero todo cambió cuando le dijeron soy la esposa de Jungkook, a que Jimin no les dijo hola cuñada, hola hermana o algo parecido. Él simplemente rió de la situación y dijo creo que Jungkook debe estar durmiendo, ignorando por completo esta broma que ya habían hecho con los demás miembros y que él había respondido de manera diferente. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué contestó de una manera distinta solamente porque se trataba de Jungkook? ¿Qué diferencia hay en su relación con los demás miembros y con Jungkook que tiene una manera distinta de responder?